Año 1983. ¿Qué sucedía exactamente durante el año 1983? Juan Pablo II retira la condena de la Iglesia contra Galileo Galilei porque sí, amigos, después de cientos de años Galileo seguía condenado por decir la verdad. Se publica el descubrimiento del VIH. Nace Amy Winehouse. Se publica por primera vez el CD. Disney Channel transmite por primera vez en los Estados Unidos. Pero además de todo esto sucedió algo bastante importante. Iron Maiden publica su disco Peace of Mind, que contiene una de las canciones más famosas de la banda, The Trooper. Pero The Trooper cuenta una historia mucho más profunda de lo que se alcanza a ver en la letra, así que el día de hoy vamos a hablar de esta canción y la historia que hay detrás de ella. Sirve a diferentes motivos y fines, y creo que todos sabemos que la música ha acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos prácticamente. La música se usa para rituales religiosos y conectar tu espiritualidad con el más allá y los seres sobrenaturales y dioses que te observan desde arriba o abajo. La música sirve para expresar sentimientos de amor, desamor, tristeza, felicidad, alegría, rabia y todas las emociones que puedas encontrar. Sin embargo, el tema que nos convoca hoy es música que cuenta historia, y con esto me refiero a música que narra hechos históricos, hitos que han pasado a la historia de la humanidad. Así que el día de hoy vamos a hablar de The Trooper, que además cuenta la historia de la batalla de Balaclava, que tuvo lugar durante la guerra de Crimea. Los protagonistas del video de hoy son los británicos, y como muchos de ustedes sabrán, Iron Maiden es una banda británica, por ende son bastante patrióticos, diría yo. Muchas de sus canciones tratan hitos históricos de la historia, redundancia, de Inglaterra, así como mitos, leyendas, poemas, cuentos, libros de autores ingleses. Inglaterra, como ustedes podrán saber, o si no lo saben, lo sabrán ahorita, ha invadido el 90% de los países del mundo, aproximadamente. Sí, es que prácticamente si no te invadió Inglaterra no tuviste infancia. No sé si a mi país lo invadió Inglaterra alguna vez, tengo que investigar eso. Contaré en aspectos bastante breves y generales lo que fue la guerra de Crimea, para así poder pasar a la batalla de Balaclava. La guerra de Crimea tuvo lugar durante los años 1853 al año 1956. Fue una guerra que se enfrentó entre el Imperio Británico, el Segundo Imperio Francés, el Imperio Otomano y el Reino de Cerdeña, contra el Imperio Ruso y el Reino de Grecia. En términos generales, el Imperio Otomano contaba con territorios que muchos deseaban. Sin embargo, el Imperio Otomano, a pesar de ser bastante grande, no contaba con una población netamente turca, pues el Imperio Otomano son los turcos. De hecho, se estima que para la época solamente el 10% de los otomanos eran turcos. Y de hecho también había bastantes rusos en el Imperio Otomano. Una vez el zar Nicolás I exigió al Imperio Otomano proteger a los ortodoxos que vivían en su imperio. Los ortodoxos, bueno, la iglesia ortodoxa es la iglesia de Rusia. El Imperio Otomano le negó la petición a zar Nicolás y estalló una pequeña guerra llamada la Guerra de Crimea. Bueno, ese es uno de los antecedentes porque en realidad son bastantes. La cosa es que cuando la guerra entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano estalló, los ingleses y los franceses se metieron a apoyar al Imperio Otomano inmediatamente. Les contaré qué pasaba brevemente en los demás imperios antes de proceder directamente a la batalla de Balaclava, que es el tema más interesante de todos. En el Reino Unido o en Gran Bretaña se estaba dando la época victoriana y también Inglaterra había reafirmado bastante su dominio marítimo. Por otro lado, en Francia recién se había proclamado la Segunda República Francesa. Para hacer ceder a Rusia, los aliados, es decir, los otomanos, ingleses, franceses, invadieron Crimea, que Crimea en este momento se encuentra ubicada en Ucrania, que como saben Ucrania fue parte de la Unión Soviética, es decir, de Rusia. Lograron avanzar bastante los franceses y los británicos, 59.000 hombres en total, y llegaron hasta Sebastopol, que aquí es donde comienza de alguna forma el tema de hoy, de la batalla de Balaclava. Sebastopol es una ciudad portuaria, es más bien una fortaleza, en el momento era una fortaleza que estaba en posesión de Rusia. Pero resulta, sucede, acontece que los ingleses y sus aliados franceses deciden desembarcar en Sebastopol para atacar a Rusia y tomar control de esa ciudad portuaria, / fortaleza, /
Sebastopol. La cosa es que empiezan bastante mal, siendo bastante honestos. Primero que nada, cuando desembarcaron lo hicieron de forma bastante lenta, por ende los rusos pudieron tener bastante tiempo para reunir más fuerzas. Segundo, sus caballos, me refiero a los de los ingleses más que nada, eran bastante maltratados. En fin, la cosa es que después de mucho pelear y pelear y pelear, logran de alguna forma los aliados conquistar parcialmente Sebastopol. Los franceses, el ejército francés se va a quedar en Sebastopol y el ejército inglés se dirigirá a Balaclava, que es al sur, donde estaban los turcos y los rusos esperándolos. El ejército inglés en ese momento era comandado por Lord Raglan, no sé cómo se pronuncia, Raglan, quien decide dividir su caballería en dos, la caballería o la brigada de caballería pesada y la brigada de caballería ligera. Divide el mando de ambas caballerías entre dos señores llamados Lord Cardigan y Lord Lucan. La cosa es que Lord Cardigan y Lord Lucan se llevaban bastante mal y todo el mundo lo sabía porque los tipos se odiaban, de verdad, se odiaban a muerte. Para ajustar eran cuñados, así que probablemente tuvieron algún roce familiar. La cosa es que Lord Raglan dirigió su ejército hacia Balaclava y allí establecieron un campamento y se le ordenó a los ingleses construir fortines de artillería para evitar el paso de los rusos. Sin embargo, aquí viene la primera tragedia de la batalla. Primera tragedia de los ingleses de la lista de tragedias que acumularon. Los rusos invadieron a los ingleses en ese momento. Hubo un señor llamado Campbell que dirigió una pequeña parte de la infantería hacia los rusos. Su plan era formar 4 líneas de infantería y así evitar el paso de los rusos. Sin embargo, no tenía suficientes hombres para hacer esto. Solo contaba con 500 hombres, por lo cual solo pudo armar 2 líneas de infantería. Resulta que a este evento se le conoció como la delgada línea roja. Fue tal la situación que Campbell le dijo a sus soldados: no hay retirada desde aquí, soldados, deben de morir donde se encuentran. Nos llevamos entendiendo por qué en la canción de Trooper de Iron Maiden, la banda, bueno, más que todo Bruce Dickinson, el cantante, siempre sale en los conciertos disfrazado de militar inglés con una bandera inglesa. Sin embargo, después de la delgada línea roja, de alguna forma la caballería logró hacer que los rusos se retiraran hacia el fondo del valle. Y allí los rusos se establecieron en el fondo del valle, una pequeña base militar donde tenían una línea de artillería pesada con caballería, más infantería, más artillería, más. Take my life, but I'll take his tail. The fire must get but I'll run it through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. Resulta que los rusos armaron su cosa por allá y Lord Raglan fue informado de que tenían mayoría, no ellos, no los ingleses, los rusos, tenían mayoría de hombres y armamento y artillería y toda la vaina. Lord Raglan decide atacar y para ello manda al capitán Nolan a informarle a Lord Lucan que debía de atacar a los rusos. Sin embargo, aquí falló la comunicación de una forma bastante terrible. Resulta que Lord Lucan recibió el mensaje de atacar y efectivamente mandó a la brigada ligera y a la brigada pesada de caballería a atacar a los rusos. Sin embargo, al parecer el mensaje no fue bien transmitido porque Lord Raglan no se refería a ir a atacar a los rusos al fondo del valle, sino que se refería a ir a atacar un reducto que tenían los rusos al lado derecho del valle. Pero ya era demasiado tarde, Lord Lucan había ordenado a su caballería atacar a los rusos. Así que Lord Lucan manda a la caballería pesada y a la caballería ligera. Y junto a ellas obviamente debería de estar Cardigan porque Lord Cardigan era el comandante de la caballería ligera. Sin embargo, el tipo se encontraba desayunando en ese momento y él no quiso interrumpir su desayuno porque pues obviamente la comida importa más que la tragedia y la derrota de toda duración. Pero luego comió y luego se les unió. Iban cabalgando felices de la vida contra los rusos. Bueno, no tan felices porque en ese momento el capitán Nolan se enteró de que se dirigían hacia donde no era y entonces cogió su caballito, muy contento él, a avisarles. Pero era demasiado tarde, como les dije, y de hecho al parecer Nolan fue alcanzado por una bala y murió. Así que se encontraban las dos caballerías dirigiéndose hacia los rusos. Sin embargo, Lord Lucan, al ver la cantidad de rusos que venían contra ellos, decidió abandonar. Le ordenó a la caballería pesada que abandonara y efectivamente toda esa parte de la caballería se fue por donde vino. Lord Cardigan debió de haber hecho lo mismo.
Sin embargo, no lo hizo. Algunos dicen que el tipo quería, no sé, dejar su nombre en alto y pasar a la historia, que por sí la caballería inglesa ya estaba por el piso después de todo lo que había pasado en Sebastopol. Siguió con el ataque, y aquí es cuando se dio la carga de la brigada ligera. La caballería ligera eran 600 hombres aproximadamente, dirigiéndose contra toda una infantería y cañones rusos que superaban su número. Durante ese camino hacia su muerte, muchísimos murieron por las balas, por los cañones y por la infantería. En ese momento, cuando Lord Cardigan comenzó a ver la tragedia que había formado, que no había ordenado a sus hombres retirarse, decide él retirarse solito. Literalmente solito, se fue. Algunos dicen que quería escapar porque es un cobarde, otros dicen que debido al ruido de la muerte y el dolor, los soldados no escucharon la orden de Cardigan de retirarse. Como les decía, la caballería ligera en su carga continuaba contra los rusos, pero ya había muerto mucha parte de la caballería. Los poquitos que lograron sobrevivir a la infantería de los cañones se encontraron con una cortina de humo que se levantó con el disparo de los cañones. Por ende, no podían ver lo que les esperaba después del humo. Cuando lograron atravesar la infantería y el humo, se encuentran con nada más y nada menos que toda la artillería pesada de los rusos y toda la caballería y los cosacos. Ahí sí que se asustaron y ya decidieron retirarse, fue demasiado tarde. Eran ya bastantes muertes y muy pocos los hombres que quedaban vivos cuando llegaron a enfrentarse con todo ese gentío de rusos. Ya no había vuelta atrás, muchos intentaron retirarse en ese momento, pero fue demasiado tarde y murieron a manos de la caballería y la artillería. ¿Ya entienden por qué es tan importante la comunicación sana? Por eso no peleen, hablen. Y este es el trágico evento que narra la canción de Iron Maiden. Chicos, es que era bastante pesado, es decir, eran 600 hombres de caballería ligera, más o menos la mitad murió. Los sobrevivientes se encuentran con la artillería y la caballería de alrededor de 5.000 jinetes rusos. Bueno, es una historia bastante triste, como pueden darse cuenta, trágica, porque son errores humanos, aunque, bueno, en la guerra siempre habrá muertos, pero tal vez esta pequeña cantidad de soldados de la caballería ligera pudo haberse salvado si no fuera por el error de comunicación entre los comandantes. Por supuesto que Lord Cardigan fue criticado muy fuertemente por la prensa inglesa porque no lo iban a dejar pasar por alto. Y de hecho, Iron Maiden no solo se basó en este evento histórico para escribir su canción, también se basaron en un poema escrito por Lord Alfred Tennyson, que fue un poeta inglés. El poema de por sí también es bastante triste, se los voy a leer resumido, por supuesto, porque es larguito. Adelante, brigada ligera, cargad sobre los cañones, dijo. En el Valle de la Muerte cabalgaron los 600. No estaban allí para replicar, no estaban allí para razonar, no estaban sino para vencer o morir. Cañones a su izquierda, cañones a su derecha, cañones ante sí. Descargaron y tronaron. Azotados por balas y metralla, cabalgaron con audacia hacia las fauces de la muerte. Hacia la boca del infierno cabalgaron los 600. Cruzaron las líneas cosacas y rusas. Retrocedieron ante los sables. Entonces regresaron, pero no los 600. Honrad la carga que hicieron. Honrad a la brigada ligera, a los nobles 600. Y bueno, ese es el video de hoy. Espero que les haya interesado el tema y les haya gustado. Cuando escuchas The Trooper de Iron Maiden y ves los videos en vivo, te das cuenta de que trata de una batalla, una guerra, por los uniformes que usan. Hay muchísimas canciones de rock y metal que cuentan historia, hechos históricos de los cuales está cool aprender, y de hecho haré otro video sobre otra canción que también cuenta un hecho histórico bastante interesante.
Pero eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado e interesado el tema del cual hablé. No olviden suscribirse y nos vemos en otro video. Bye.